Análisis que queremos hacer con Juan Pablo Toro, investigador senior, asociado y cofundador de Athena Lab. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy buenas tardes Muy y bien. gracias por esta conversación. Ahí tenemos. ¿Nos escucha, Juan Pablo? Sí, perfecto. Bueno, bienvenido a esta conversación y muchas gracias también por este diálogo con Tele 13 Radio. Partir preguntándole sobre las implicancias que tiene este ataque en un contexto, además, consideremos distinto en relación a esta guerra de los 12 días que comenzó en junio del año pasado, pero que tenía un objetivo más bien con la amenaza de la energía nuclear y el desarrollo por parte de Irán de armas nucleares, pero que esta vez, si bien es cierto, eso queda latente, pareciera ser que todo esto va más y apunta a un cambio o al término, poner término al régimen teocrático de Irán. Sí, efectivamente esto se diferencia de la campaña militar pasada que tenía objetivos militares y objetivos bélicos puntuales, ¿cierto? Era la destrucción de esta instalación en enriquecimiento de uranio y de las defensas antiaéreas de Irán, entre otras cosas, lo que hizo Israel. Aquí hay un objetivo más amplio, lo dice el mismo presidente Trump, que es el cambio de régimen, invita o insta a los iraníes a derrocar a su gobierno. Y la verdad es que con este objetivo político tan amplio es mucho más difícil evaluar el resultado, porque si no se da el cambio de régimen, básicamente la campaña militar no sirvió. Y los cambios de regímenes, por lo demás, los que ha tratado de hacer Estados Unidos, lo que ha provocado directamente en Medio Oriente, han tenido resultados muy, muy complejos. Recordémonos Irak, por ejemplo, lo que fue eso, la campaña para sacar a Saddam Hussein, que es la Segunda Guerra del Golfo, si se quiere. Entonces, se abre un escenario bastante complejo, porque, como te digo, un régimen que está enquistado desde el año 79, una teocracia radical, que tiene una forma de gobernar bien brutal. Juan Pablo, y en ese contexto, ¿qué podría uno pensar también que está detrás de esta acción militar por parte de Estados Unidos y la decisión finalmente de Donald Trump de concretar este ataque durante esta madrugada? Porque recordemos, en los días previos se habían estado realizando conversaciones, e incluso él mismo había dicho, bueno, aquí yo voy a optar por la vía diplomática, se concretó esta reunión en Ginebra, pero siempre con una amenaza latente de que si esto no funcionaba, iban a venir acciones como esta. Eso por una parte, y por otro, como decías tú, si no se logra, porque aquí sin duda Estados Unidos va tras la cúpula de poder iraní, del régimen iraní, entre ellos el ayatolá Ali Khamenei, que fue blanco precisamente de este ataque. Pero si no se concreta ello, también podría significar una derrota bastante importante para Donald Trump. Sí, mira, hay que entender que las negociaciones de este tipo de negociaciones, de este peso, no las negociaciones comerciales, muchas veces para que sean creíbles tienen que tener cierto la amenaza de la fuerza detrás. Acuérdate que cuando Estados Unidos se pone en los 70 a negociar con Vietnam para terminar la guerra, Estados Unidos estaba bombardeando Camboya, o sea, estaba bombardeando y Laos, estaba bombardeando otros países. Entonces, esto no son excluyentes la amenaza a la fuerza con la negociación. Muchas veces cuando la negociación fracasa, que es lo que pasó en Irán, lo que pasó con Venezuela, básicamente se pasa a la acción militar y justamente lo que permite una flota, el poder naval, es básicamente estos buques que están estacionados haciendo presión, pasen al ataque y cambien la dinámica. Entonces, el gobierno Trump parece que está recurriendo a este patrón. Y por otro lado también, si tú lees la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que salió a fines del año pasado, Estados Unidos dice claramente, de hecho no lo camufla, que su objetivo es no administrar situaciones pasadas, sino generalmente sino cambiar las condiciones para hacer entornos más favorables a su objetivo. Y en este sentido el gobierno del régimen de los ayatolás, para muchos estudiosos, estaba en una guerra técnica contra Estados Unidos desde que asumió. Al principio hubo secuestro de rehenes estadounidenses, después Irán apoyó milicias terroristas que atacaron por un cuartel de Marines en Beirut el año 83 y así milicias terroristas que han atacado objetivos israelíes en Buenos Aires en los 90. Entonces
Estados Unidos dice yo no quiero seguir administrando esta situación, quiero que cambie, y eso supone que los ayatolás se vayan, ¿cierto?, a sus cuarteles o que dejen el poder y tener un régimen en Irán que por lo menos no sea hostil, no sé si afín, pero que no sea hostil. Claro, de alguna manera, como decías tú, sacando lecciones de lo que fue Afganistán. Por eso que a lo mejor esto también podría tratarse de una ofensiva muy feroz, muy fuerte, pero al mismo tiempo también que busque no prolongarse en el tiempo. Sí, Trump ha dicho eso, yo no quiero en inglés hablan de forever wars, no quiero esas guerras que duran para siempre. Acuerdo que en Afganistán Estados Unidos tuvo 20 años y al final quien quedó en el poder los mismos talibanes que habían removido 20 años antes. Entonces, claro, Trump no quiere empantanarse, no quiere perpetuarse. Entonces esta campaña, si bien dice que va a durar días, tampoco no veremos una guerra de años como si la vimos en Irak al lado, ¿cierto?, o en Afganistán. Ahora, uno se pregunta cuál va a ser el resultado, ¿no es cierto? Esto está recién empezando, el objetivo, como decía yo, es la cúpula del régimen de Irán, pero por otra parte ya, por ejemplo, se han conocido declaraciones de quién es el canciller iraní, que ha sembrado también dudas con respecto al paradero del Ayatollah Ali Khamenei. Incluso hay algunos medios que dicen que estaría pronto a hablar, a tener algún tipo de reacción con respecto a este ataque. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista con NBC News que hasta donde él sabía, el estado de Khamenei y luego de los bombardeos en torno al territorio nacional es que todos los funcionarios están vivos y por lo tanto aquí es complejo el término del régimen teocrático bajo ese contexto. Bueno, Khamenei está rodeado también por un grupo de clérigos donde podría salir un reemplazante, entonces tampoco su desaparición supone que los ayatolás vayan a desaparecer todos, son más de uno. Pero aquí hay un tema de que uno, hay que ver si el mensaje es en vivo, dos, si el mensaje está grabado del ayatolá. Por lo demás, si recuerda la campaña militar israelí pasada, ellos eliminaron a todo el mando militar, a todo el alto mando militar iraní, y hay una imagen muy interesante porque muestra un edificio de departamento y muestra el hueco que deja un misil que entra por la ventana. Entonces, la verdad es que yo creo que Israel, en este caso, por su capacidad de inteligencia, tiene bastante posibilidad de tener ubicado a dónde están estas personas, y estas personas yo creo que desde los últimos 2 años, cuando empezaron todo este intercambio más bien entre Israel, Irán y Estados Unidos de por medio, deben estar bastante ocultas y preocupadas de su supervivencia más que de pensar en nuevas campañas de contraataque. Esa es la realidad. Entonces vamos a ver lo que pasa vamos a ver qué pasa con las calles. Y al final lo que trata de capitalizar Trump es que este es el momento de más débil que tiene el régimen en 50 años. Piensa que no tiene defensa antiaérea, los israelíes se la acabaron y por eso entran los aviones de Estados Unidos, bombardean y nadie sale a responder, básicamente contra los aviones. Por otro lado está la gente en las calles, se hablan de decenas de miles de muertos los últimos días, entonces también hay una indignación hacia el régimen. Entonces está este empujón que da Trump en que desemboca. Si usted se acuerda del caso de Libia, salieron las fuerzas de la OTAN básicamente a defender a los manifestantes que estaban contra Gaddafi. Gaddafi termina ahorcado, linchado, el dictador que lleva más de 30 años al poder, y Libia todavía no se encuentra estable. Estamos conversando con Juan Pablo Toro, investigador senior asociado y cofundador de Athena Lab. Juan Pablo, este conflicto sin duda ha tensionado a toda la región, a todo Oriente Medio, y aquí uno también se pregunta cuánto más podría escalar esto a nivel mundial, en específico con este ataque, considerando las posiciones que puedan tener países como por ejemplo Turquía, Arabia Saudita, también la posición de Rusia y China que han recriminado este ataque que ha efectuado y ha concretado Estados Unidos. Sí, la verdad es que, bueno, a nivel de repercusión mundial estamos hablando de una región productora de petróleo, ¿ah?
el petróleo de Medio Oriente hoy día va más bien a mayoritariamente a los países asiáticos, no va a Occidente. Estados Unidos hace tiempo además se convirtió en un productor principal de petróleo. Entonces, en ese sentido va a haber un impacto en el precio del petróleo porque aparte Irán está atacando bases de Estados Unidos repartidas en países como los Emiratos, Qatar y otros. Entonces, una región que rápidamente se contagia con esto. Y ahí podemos esperar algo. Otro tema relacionado tiene que ver con las amenazas recurrentes de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, que es el punto más angosto ahí que hay en el Golfo Pérsico o Golfo Arábigo, y que podría así causar una irrupción mayor. Por algo Estados Unidos anunció que está destruyendo la flota iraní para que eso no pase. Entonces sí vamos a tener un impacto a nivel de mercados. Vamos a ver el lunes cómo abren los mercados, las bolsas. Pero por otro lado, también Rusia condena, China condena, pero son malos para ahí se sentido. Pasó lo mismo que cuando capturaron a Maduro, ¿no? Cuando capturaron a Maduro, China y Rusia también condenaron esto y han pedido que lo liberen y no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, o no han tenido acciones directas más bien en el conflicto. Exacto. Turquía es vecino con Irán, cierto, está en la misma región, pero Turquía es un país de la OTAN, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos visto que estos países el llamado eje de la resistencia, que siempre hablan en Occidente, donde está China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Venezuela, son muy buenos para a veces cuestionar a Estados Unidos, criticarlo, pero a la hora de defenderse entre ellos son mucho más cautos. Son mucho más cautos, claro, y con una posición también de un punto de vista un poco contradictoria de Rusia, si consideramos que lleva 4 años de guerra contra Ucrania. Por supuesto, entonces entiendo que se va a reunir el Consejo de Seguridad para ver esto, pero cuando tú ves que los miembros de los Consejos de Seguridad están tomando acciones unilaterales, que muchas veces no respetan la legalidad internacional, la verdad es que ves que ahí más bien hay un mundo donde es otro mundo, la verdad, el que estamos presentes, donde los países actúan en función de su interés nacional. Y bueno, las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial hoy día son ineficientes para manejar estas crisis o para tratar de apaciguarlas o buscar salidas negociadas. Entonces, es una realidad compleja, volátil, que nos tiene a todos bastante ansiosos. Bueno, salimos hace 2 meses, estamos hablando de Maduro, ¿cierto? Capturado, y estamos hablando de una guerra en Irán y, bueno, el año está empezando. Así es. Juan Pablo Toro, investigador senior asociado y cofundador de Athena Lab, te agradecemos este contacto con Tele 13 Radio y el análisis con respecto a los últimos acontecimientos que hemos conocido luego de este ataque que se concretó esta madrugada de Estados Unidos e Israel contra Irán.